Hubo una época en la que el cine mexicano se vestía de glamour, pero en sus camerinos ardían secretos que no se firmaban con tinta. Detrás de cada contrato había un susurro, detrás de cada papel, una promesa que se sellaba con piel. En esos tiempos, no todo se escribía con pluma, había acuerdos que se firmaban con miradas, y carreras que se decidían entre sábanas, no en oficinas. Las luces del set iluminaban rostros perfectos, pero fuera de cámara reinaba la oscuridad del silencio. Algunas actrices del cine de oro entendieron pronto que el cuerpo valía más que el talento, y que un sí dicho a tiempo podía abrir más puertas que un premio Ariel. No eran víctimas, tampoco inocentes. Eran sobrevivientes de un sistema que devoraba a las mujeres mientras aplaudía a los hombres por hacer lo mismo. Algunas lo hicieron por ambición, otras por miedo, y unas cuantas, simplemente porque nadie les enseñó a decir que no. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita, porque lo que estás por escuchar no es ficción. Es la verdad que el cine de oro escondió bajo sus cortinas de terciopelo. Entre rumores, deseo y poder, ellas aprendieron a jugar en un tablero donde el amor era una herramienta, la piel una moneda, y el silencio, la mejor defensa. Hoy te revelaremos las historias prohibidas de aquellas actrices que dijeron que sí. No por debilidad, sino porque en un mundo gobernado por hombres, su sí fue también una forma de sobrevivir. María Luisa Sea, la diplomática del deseo. En el universo brillante del cine de oro, donde las cámaras parecían bendecir a unos y devorar a otros, hubo una mujer que aprendió el lenguaje del poder sin pronunciar una sola amenaza. Su nombre era María Luisa Sea. El público la recordaba como la India bonita, una figura dulce, de voz suave y mirada tierna, pero detrás de esa apariencia se escondía una inteligencia tan afilada que podía abrir puertas sin siquiera tocarlas. En una industria donde el deseo mandaba más que los contratos, María Luisa no pedía favores, los provocaba. No gritaba, no exigía, no lloraba. Solo observaba, esperaba y actuaba en el momento preciso. Sabía que el verdadero poder no estaba en ofrecer, sino en hacer creer que todo ocurría por casualidad. La llamaban la diplomática del deseo, porque su arte no era el escándalo, sino la sutileza. Tenía la extraña habilidad de tocar sin tocar, de prometer sin palabras, de conseguirlo todo sin pedir nada. Cuando se acercaba a un productor, no necesitaba rogar por un papel, le bastaba una sonrisa y un susurro en el oído correcto. Y una semana después, su nombre aparecía en la lista de próximas protagonistas. En los estudios, su reputación era un secreto a voces. Unos la envidiaban, otros la admiraban, pero todos sabían que María Luisa nunca se equivocaba de cama, ni de momento. En un medio dominado por hombres, ella había convertido el deseo en estrategia, la caricia en contrato, y el silencio en su mejor arma. Una vez, cuando alguien insinuó que su éxito se debía a favores bien dados, María Luisa sonrió con la elegancia de quien no necesita defenderse, y respondió: «Yo no les pido nada, pero tampoco digo que no». Esa frase se convirtió en leyenda entre los técnicos, los actores y los asistentes de producción. Nadie se atrevía a juzgarla, porque mientras otros esperaban una llamada, ella ya sabía en qué cama dormir para despertar con libreto nuevo. Y aunque su historia se contó en murmullos, la verdad era simple: María Luisa Sea no jugaba al amor ni al arte, jugaba al poder. Y casi siempre, ganaba. Alma Delia, el ángel que cayó de pie. En una industria que amaba fabricar inocencia, Alma Delia fue el ejemplo perfecto, al menos al principio. Comenzó su carrera como una niña buena, con sonrisa de porcelana y mirada que inspiraba ternura. Era la hija que todos querían, la joven promesa que iluminaba la pantalla con pureza. Pero el problema con los ángeles, decía ella misma años después, es que también tienen alas para huir del cielo. Creció frente a las cámaras, y mientras el público la veía transformarse en mujer, ella descubría que la dulzura solo servía si sabías usarla como disfraz. Detrás del rostro angelical había una mente astuta, una actriz que entendió demasiado pronto que en ese sistema, el talento no bastaba, había que negociar con los deseos ajenos. Su cuerpo era un arma, su sonrisa, una trampa, y su voz, suave, melosa, casi infantil, tenía el poder de convertir una negación en rendición. No decía que no, no porque no pudiera, sino porque sabía cuánto valía cada sí. Dormía con productores, actores, asistentes, y hasta, según se rumora, con las esposas de algunos. En el fondo, Alma no buscaba placer, sino permanencia. Sabía que un favor podía asegurarle un papel, y un papel, la ilusión de seguir viva en la memoria del público. Pero el problema con los tratos sin tinta es que todos tienen fecha de vencimiento. Cuando la juventud comenzó a desvanecerse, la industria, que antes la codiciaba, la apartó sin miramientos.
Los mismos que le pedían sonrisas bonitas dejaron de llamarla cuando su rostro mostró el paso del tiempo. La fama se esfumó, y con ella, los aplausos y los susurros interesados. Terminó sola, sin fortuna y sin foco, pero nunca arrepentida. Cuando un periodista le preguntó alguna vez por qué lo hacía, ella soltó una carcajada seca, casi irónica, y respondió: porque siempre me lo pedían bonito. Esa frase, más que una confesión, fue su epitafio simbólico. La historia de una mujer que aprendió que en el cine de oro no había héroes ni villanos, solo sobrevivientes que sabían cuándo decir que sí y a quién. Patricia Morán, la dama de los placeres peligrosos. Tenía rostro de ángel y modales de realeza. Su sola presencia imponía silencio. Patricia Morán no necesitaba levantar la voz para dominar una habitación. Su elegancia era su advertencia. De cara impecable, perfume caro y sonrisa medida, parecía una dama de sociedad, pero en los camerinos su nombre tenía otro aroma. Uno que no venía de las flores, sino de las sábanas. Sabía perfectamente que en el mundo del cine la belleza abría la puerta, pero el talento no siempre garantizaba quedarse. Así que aprendió el arte más antiguo de todos, el de negociar con el deseo. En su cama, decían, se decidían más papeles que en los despachos de los productores. A veces se acostaba con uno por placer, con otro por impulso, y con el siguiente, simplemente porque no había motivos para negarse. Su habitación era un salón de reuniones inactas, donde cada encuentro tenía una consecuencia. No era vulgar, era peligrosa. Sabía cuándo decir sí, cuándo fingir que dudaba, y cuándo marcharse antes de que el otro entendiera que había sido manipulado. Una tarde, en los estudios de Churubusco, una actriz joven, llena de envidia, murmuró entre dientes: esa mujer está donde está porque se regala. Patricia, sin perder la calma, se acomodó el labial frente al espejo, se giró con una sonrisa que cortaba como navaja, y respondió con una frase que se volvió leyenda: mi cama ha dado más empleos que tu talento. La sala entera quedó en silencio, porque en el fondo, todos sabían que decía la verdad. Era prima de Tito Guízar, sí, pero en los foros su apellido no abría tantas puertas como su cintura. Y aunque muchos intentaron llamarla fácil, ninguno pudo negarle su inteligencia fría y su control absoluto. En las fiestas, bailaba con ministros. En los rodajes, seducía con miradas. Y al final de cada escena, dejaba una estela de rumores que ardían más que las luces del set. Patricia Morán no era una mujer que pedía, era una mujer que tomaba. Y en un mundo hecho para hombres, aprendió a usar su cuerpo como un contrato, su sonrisa como cláusula, y su silencio como firma final. Susana, el arte de decir que sí sin remordimientos. A Susana no le gustaban los no. Ni decirlos, ni escucharlos. Era la clase de mujer que desarmaba a cualquiera con una sonrisa y una frase breve, tan ligera como un suspiro, tan peligrosa como un secreto. En los estudios la llamaban la tentación con tacones, porque donde aparecía, el aire se volvía denso, y las reglas simplemente dejaban de importar. Decía que lo prohibido sabía distinto, que el deseo era un ingrediente necesario en cualquier historia. Sin pecado no hay trama, solía repetir, mientras encendía un cigarro frente a los técnicos, como si estuviera interpretando su propia película. Le fascinaban los hombres casados, quizá porque sabían guardar secretos. Los productores la buscaban, y ella los elegía como quien escoge una escena, con precisión, con propósito, con la certeza de que cada sí tenía un precio y una recompensa. Una mañana, un camarógrafo joven, movido por la curiosidad y el morbo, se atrevió a preguntarle si era cierto que se había acostado con 3 personas del mismo rodaje. Ella lo miró con calma, dio una última calada al cigarro, se inclinó a su oído y susurró: ¿te molesta más que sea cierto, o no estar en la lista? Luego se alejó con esa misma elegancia que la caracterizaba, dejando tras de sí un silencio que olía a deseo reprimido. Susana nunca fue la más premiada, ni la más fotografiada. Pero su nombre aparecía en las libretas de los productores, subrayado con lápiz labial, como una cita pendiente que todos querían cumplir. Sabía perfectamente que en el cine de oro, la moral era un decorado, una mentira necesaria para que el público siguiera creyendo en la pureza de las estrellas. Pero detrás de cada escena recatada, había pasiones mucho más intensas que las que mostraba la pantalla. Susana no fingía inocencia. Jugaba con ella. Y mientras otras rezaban para conservar su reputación, ella prefería ser el rumor que todos comentaban y nadie confirmaba. Nunca pidió perdón, nunca se justificó. Para ella, el deseo no era pecado, era parte del guión no escrito del cine mexicano. Porque Susana entendió algo que muchas tardaron en aprender, que en una industria hecha por hombres, decir sí podía ser pecado, pero también podía ser poder. María,
La madre que cobraba en silencio. Para el público, María era la encarnación de la ternura. La madre que lloraba por los hijos, la abuela que rezaba en silencio, la señora de barrio que sufría con dignidad frente a la cámara. Durante años, el país entero la vio como un símbolo de pureza. Pero antes de convertirse en el rostro del dolor nacional, María había sido otra mujer. Una que conocía el poder, el placer y el precio de ambos. En los años 40, mientras el cine mexicano construía su era dorada, ella se movía por los sets con un ritmo distinto. No seducía, imponía. No pedía permiso para ser deseada. Sabía que su mirada valía tanto como su talento, y que los hombres no se acostaban con ella. Ella decidía con quién quería acostarse. Su archivo personal no estaba escrito en papel, sino grabado en memoria. Recordaba nombres, voces, caricias. Sabía quién duraba más, quién besaba de verdad y quién solo servía para presumir en el camerino. Era su manera de controlar un mundo que intentaba dominarla. Y lo logró. Nadie hablaba mal de María, porque nadie quería quedar fuera de su cama, ni de su círculo. Durante las grabaciones, su poder se sentía sin esfuerzo. En medio de una escena, mientras interpretaba a la madre sufrida, miraba al galán, el mismo con el que había dormido la noche anterior, y levantaba apenas una ceja. Un gesto sutil, una forma elegante de cobrar sin palabras. Su inteligencia emocional era su mejor guión. Sabía cuándo ser dulce, cuándo ser implacable, y cuándo dejar que el silencio hablara por ella. María fue mucho más que la señora buena del cine mexicano. Fue la mujer que entendió que la pureza no se actúa, se vende, y que el respeto en esa industria no se pide, se conquista con estrategia, o con deseo. Frente a las cámaras, lloraba por los hombres. Fuera de ellas, los hombres lloraban por ella. Ernestina, la Virgen de dos puertas. A los ojos del público, Ernestina era perfección. Tenía una voz celestial, una cara de virgen pintada por el cielo y una serenidad que hacía creer que la pureza aún existía en el cine. Pero detrás del maquillaje pulcro y el vestido impecable había una mujer que conocía demasiado bien las reglas del juego, y las jugaba con una precisión casi divina. En los estudios la llamaban la soprano del silencio, porque nunca levantaba la voz, nunca discutía, nunca protagonizaba escándalos. Y, sin embargo, su camerino era el más visitado de todos. Dicen que tenía dos puertas, una para el maquillaje, y otra, más discreta, para los asuntos especiales. No necesitaba escándalos para hacerse notar. Su poder estaba en el disimulo. Cada encuentro era medido, cada palabra, cuidadosamente dicha. Y cuando aceptaba algo, lo hacía con una regla simple. Si vas a decir que sí, haz que parezca que fue idea del otro. Esa filosofía la convirtió en un mito silencioso. Nadie hablaba de ella en público, pero todos sabían lo que ocurría tras las luces apagadas. Los productores le tenían respeto, los actores, deseo, y las actrices, una mezcla de envidia y temor. Su carrera fue corta, pero efectiva. Cada película suya parecía un ascenso, cada papel, una victoria calculada. Y aunque jamás protagonizó un escándalo, en los pasillos de los estudios su nombre resonaba más que el de muchas estrellas. Nunca fue una diva, nunca fue una estrella, pero fue una estratega brillante que entendió el negocio mejor que nadie. Mientras otros jugaban con fuego, Ernestina prefería encender velas en la sombra. Con el tiempo, desapareció de las pantallas sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Pero quienes la conocieron aún recuerdan su lección más famosa. El secreto no está en decir que sí, sino en lograr que te lo pidan de rodillas. Y así fue como la Virgen de dos puertas se convirtió en leyenda sin jamás mostrar su pecado. Conchita, la sombra que movía los hilos. Nadie la miraba dos veces al principio. No tenía la belleza de las divas, ni la voz melodiosa de las estrellas. Siempre aparecía como nana, enfermera o sirvienta. Papeles pequeños, de esos que no dejan nombre en los carteles. Pero entre los técnicos, Conchita tenía una reputación distinta. Sabían que no era ingenua, que detrás de esa mirada discreta y ese andar sin ruido se escondía una mujer que comprendía el poder mejor que muchos productores. No necesitaba protagonismo, porque entendió que el verdadero poder no estaba frente a la cámara, sino detrás de ella. Sabía cuándo decir que sí, y lo más importante, sabía a quién. Cuando otros buscaban fama, ella buscaba acceso. Cuando otros soñaban con premios, ella prefería una llave que abría puertas más valiosas. Conchita era confidente de unos, amante silenciosa de otros, y el secreto más útil de muchos. Su presencia era tan sutil que nadie podía señalarla directamente, pero todos sabían que sin ella, muchas cosas no se filmaban, y otras jamás se aprobaban. En los estudios, su nombre era una contraseña.
Habla con Conchita, decían algunos, como si con eso bastara para destrabar un permiso, conseguir una escena o borrar un rumor. Nunca subió al póster, nunca fue portada, pero su voz estaba presente en cada historia contada a medias. Era el tipo de mujer que sabía escuchar sin prometer, y prometer sin comprometerse. Una maestra del rumor, una estratega que transformó su invisibilidad en poder. Algunos la acusaban de ser la mujer de todos. Pero los que realmente conocían los pasillos sabían la verdad. Conchita no se ofrecía, se elegía. Y en un mundo donde las luces siempre apuntaban a otros rostros, ella aprendió a brillar desde la sombra. Nunca recibió un premio, ni un reconocimiento, pero su nombre quedó grabado en la historia silenciosa del cine de oro. Porque mientras los créditos mostraban quién actuó, Conchita sabía quién mandaba. Isabela, la estratega del deseo. Antes de ser la señora fuerte del cine mexicano, Isabela fue joven, peligrosa y dueña de un magnetismo que inquietaba incluso a los hombres más poderosos. Tenía esa mezcla rara de belleza e inteligencia fría, una combinación que no pedía, exigía. No necesitaba ofrecerse. Bastaba con una mirada suya para que cualquiera creyera que la había conquistado, cuando en realidad era ella quien decidía hasta dónde llegaba el juego. Isabela no era un rumor, era una estrategia. Mientras otras soñaban con el amor o con la fama, ella soñaba con controlarlo todo. Su lista de amantes no era escandalosa, era selectiva. Cada encuentro tenía un propósito. Un productor que debía un favor, un crítico que podía escribir una buena reseña, un empresario de radio que abría espacios de promoción. Nada en su vida ocurría por azar. Cada sí tiene una cláusula, solía decir. Y la cumplía al pie de la letra. En escena era contenida, elegante, casi inalcanzable. Fuera de cámara, su reputación encendía los pasillos antes que las luces del set. Sabía caminar entre la moral y el deseo sin caer en ninguno. Decían que cuando llegaba a una filmación ya sabía dos cosas: con quién dormiría, y quién quedaría deseando sin poder tocarla. No era promiscua, era meticulosa. Convertía el deseo en un tablero de ajedrez, y movía cada pieza con la precisión de una mente que nunca jugaba por placer. Algunos la llamaban fría, otros, calculadora, pero todos coincidían en algo: nadie salía ileso de su encanto. Isabela no buscaba cariño, buscaba posición. Sabía que la ternura se marchita, pero el poder perdura. Y en una época en la que las mujeres debían sonreír y callar, ella eligió sonreír, y cobrar el silencio de los demás. Cuando los años la transformaron en figura de autoridad, seguía teniendo esa mirada que no olvidaba a nadie, esa que podía desnudar con un gesto y despedirte con un gracias que sonaba a sentencia. Porque si algo aprendió Isabela en el cine de oro, es que el deseo pasa, pero la influencia se hereda. Norma Angélica, la mujer que jugó con fuego. No fue la más famosa, ni la más premiada, pero Norma Angélica fue la que más huella dejó en quienes la conocieron. Tenía una energía distinta, una mezcla de dulzura y peligro, como si su sola presencia advirtiera que algo estaba a punto de arder. Era intensa, impulsiva y jamás pedía permiso para decir que sí. Tenía una belleza que no necesitaba filtros ni luces suaves. Su mirada era directa, su risa provocadora, y su cuerpo parecía hecho para desafiar la moral del país entero. Coleccionaba amantes con el mismo orgullo con el que otros coleccionaban premios o autógrafos. Decían que su debilidad eran los hombres casados. Otros aseguraban que su verdadera adicción era el riesgo. No se escondía. Si le gustabas, te lo decía. Y si te le resistías, te hacía dudar. Su poder estaba en la sinceridad. Nunca prometía amor, solo una experiencia que nadie olvidaba. Por eso, cuando caminaba por los estudios, los murmullos la seguían como si fueran parte de su vestuario. Es peligrosa, decían algunos. Y lo era. Porque en un ambiente lleno de hipocresía, Norma Angélica fue la única que se atrevió a vivir con honestidad brutal. Pero jugar con fuego siempre deja cicatrices. Y ella jugó demasiado cerca de las llamas. Su final fue tan misterioso como su vida. Oficialmente, murió de un paro cardíaco. Rápido, silencioso, sin despedidas. Pero los pasillos del cine se susurraba otra historia, que había sabido demasiado, que se había metido donde no debía, que había sido amante del hombre equivocado. Algunos decían que su último sí fue también su sentencia, que esa noche, sin saberlo, se acostó en la cama que sería la última. El público apenas lo notó. Una nota breve, un adiós sin flores. Pero entre los que la amaron y la temieron, su nombre quedó grabado como advertencia. Norma Angélica no murió por amor. Murió por haber dicho sí una vez más, en un mundo donde el deseo era poder, y el poder, un fuego que nadie sabía apagar. María Teresa,
la mujer que pagaba con el cuerpo y cobraba con poder. En pantalla, María Teresa siempre parecía a punto de llorar. Era la mujer que sufría por amor, la esposa abnegada, la que esperaba al charro que nunca regresaba. Su voz quebrada y su mirada nostálgica eran sinónimo de pureza en el cine mexicano. Pero fuera de cámara, María Teresa era otra historia. No buscaba cariño, buscaba posición. Y sabía perfectamente cómo conseguirla. Si un actor la pretendía sin poder real, le sonreía con cortesía y se marchaba. Pero si un productor le ofrecía un papel, ella ofrecía lo que el papel merecía. Lo decía sin vergüenza, con una seguridad que desarmaba. En esta industria todo se paga. Con dinero, o con noches. Y yo prefiero pagar con el cuerpo antes que con años de espera. Esa frase se convirtió en su manifiesto. No como rendición, sino como declaración de independencia. María Teresa no era una víctima del sistema. Era una estratega que entendió cómo sobrevivir dentro de él. Su belleza melancólica le servía de escudo, su dulzura, de trampa. En las fiestas privadas donde se decidían carreras, sabía exactamente dónde sentarse y a quién mirar. Nunca levantaba la voz, pero todos la escuchaban cuando hablaba. Tenía amantes discretos, muchos con anillos en la mano y cuentas en el banco. Nadie se atrevía a señalarla porque sabían que, si lo hacían, ella podía revelar secretos que costarían matrimonios y reputaciones. Una vez, un periodista insinuó que su papel más importante se lo había ganado en una suite y no en una audición. María Teresa lo miró con calma, cruzó las piernas y respondió con una serenidad que heló la sala. ¿Y acaso no lo hice bien? El silencio que siguió fue tan contundente como su respuesta, porque en el fondo, todos sabían que tenía razón. La moral ofende más que el deseo, y en su caso, el deseo le pagó muchas quincenas. Nunca se disculpó, nunca fingió inocencia. Prefería ser recordada como la mujer que jugó con las reglas del poder y jamás perdió la partida. Cuando el público la veía llorar en la pantalla, no sabía que detrás de esa lágrima había una mujer que no lloraba por amor, sino por las ironías de un mundo donde fingir pureza valía más que tener talento. María Teresa nunca fue ingenua. Solo entendió algo que los demás fingían no saber, que en el cine, como en la vida, cada papel tiene un precio. Y ella siempre supo cuánto valía el suyo. Tana, la mujer que convirtió el deseo en negocio. Tana no era la más bella, tampoco la más famosa, pero bastaba verla una sola vez para que nadie pudiera olvidarla. Tenía un aire extranjero, una mirada que escondía secretos sucios y una forma de caminar que no pedía permiso para entrar, solo para salir. Era la clase de mujer que no necesitaba seducir, bastaba con existir. En los estudios decían que su acento tenía el mismo efecto que una copa de vino fuerte, embriagaba, confundía, y dejaba una sensación imposible de borrar. Tana no buscaba galanes ni productores por placer. Se acostaba con quien le servía en ese momento. Era pragmática, casi científica en sus decisiones. Algunos la acusaban de oportunista, otros de bruja, y unos cuantos, los que realmente la conocieron, sabían que solo era una mujer que se negaba a ser pobre. Cuando alguien se atrevía a juzgarla, ella respondía con una frase que se convirtió en su marca registrada. No soy adicta al poder. Soy alérgica a la pobreza. Y lo decía con una sonrisa que desarmaba cualquier argumento moral. Si un hombre se negaba, Tana no discutía. Iba por su jefe. Y si ese jefe decía que no, buscaba a alguien aún más arriba. Su lista de conquistas cruzaba departamentos enteros, dirección, edición, vestuario, prensa. A cada uno le daba algo distinto, y a cada uno le cobraba diferente. Durante un tiempo, el estudio la adoró. Era rentable, provocadora, impredecible. El público llenaba las salas para verla, y los productores competían por tenerla en sus películas. Pero la industria es cruel con las mujeres que dejan de provocar suspiros. Y cuando eso pasó, su nombre empezó a desaparecer de los carteles. Nadie la echó, pero todos dejaron de llamarla. Tana no se derrumbó. Solo empacó su orgullo y se marchó. Prefiero el silencio al hambre, dijo antes de desaparecer del mapa del cine mexicano. De origen brasileño y mexicana por elección, fue un relámpago fugaz, un destello de deseo y ambición que encendió la pantalla por un breve instante, y dejó tras de sí un eco imposible de apagar. En los pasillos aún se dice que Tana no se retiró, solo cambió de escenario. Y que, donde quiera que esté, sigue sabiendo a quién mirar, a quién sonreír, y cuándo decir que sí. Rosina, la mujer que hizo del placer su ley. Cuando Rosina entraba a una habitación, el silencio se rompía. No porque gritara, sino porque su sola presencia cambiaba el aire. Era una de esas mujeres imposibles de definir,
demasiado libres para ser comprendidas, demasiado intensas para ser ignoradas. Brasileña de nacimiento, mexicana por elección, su cuerpo parecía tallado en deseo, su sonrisa era una trampa, y su voz, una caricia húmeda con sabor a peligro. Rosina no creía en las reglas, ni en el amor, ni en la fidelidad, ni en la discreción. Tenía una única norma, clara como el fuego. Si me apetece, es un sí. Y lo cumplía sin remordimientos. Nunca necesitó audicionar. Le bastaba con entrar a una fiesta, mirar a quien quería, y dejar que el resto del trabajo lo hiciera el rumor. Los productores la buscaban, los actores la perseguían, y los críticos la condenaban. Pero ella seguía firme, inmune a las palabras de los que la deseaban en secreto. Tenía amantes en 3 países al mismo tiempo, y trabajaba como si el cine le debiera algo. Filmaba de día, amaba de noche, y al amanecer encendía un cigarro como si nada hubiera pasado. La prensa la señalaba, los moralistas la odiaban, las mujeres la miraban con curiosidad. Pero nadie podía negar que Rosina tenía algo que los demás fingían tener: libertad. Decía que el placer era parte del ensayo, y que si el deseo movía al mundo, ella no iba a quedarse quieta. Durante años, fue la musa del escándalo, el símbolo de una sensualidad sin filtros, la fantasía más repetida y el nombre más prohibido. Pero el tiempo, tan cruel con las mujeres que envejecen, la fue borrando poco a poco. Cuando dejó de provocar suspiros, también dejó de tener nombre en los carteles. Y aunque nadie la despidió, todos fingieron no haberla conocido. Se retiró lejos del ruido, lejos del cine, lejos del deseo. Vivió en silencio sus últimos años, sin lujos, sin aplausos, sin herencia artística reconocida. Pero quienes sabían la verdad, repetían una frase entre susurros: sin ella, muchas películas jamás habrían existido. Porque lo que Rosina dio no se escribió en los créditos, pero se grabó en cada historia, en cada rumor, en cada cama donde el poder se mezcló con el arte. Murió en paz, sin arrepentimientos. Y quizá por eso, su nombre sigue resonando entre las sombras del cine de oro. Porque Rosina no fue una actriz. Fue una fuerza. Una mujer que convirtió el deseo en ley, y el placer en su legado más duradero. No eran santas. Tampoco querían serlo. Sabían dónde estaban, sabían lo que valían, y sobre todo, sabían cuánto costaba quedarse calladas. En los años dorados del cine mexicano, cuando los hombres eran celebrados por sus conquistas, ellas aprendieron a sobrevivir con las mismas armas. Decían que sí, pero también cobraban. Cobraban en papeles, en fama, en contratos, y, a veces, en silencio. El público las recordaba por su belleza, por sus lágrimas en pantalla, por sus frases eternas, pero detrás de cada beso y cada mirada había una historia distinta, una cama mal tendida, un rumor cierto, un secreto que nunca llegó a los periódicos. Algunos las llamaron ofrecidas, otros, inmorales. Pero lo curioso, y lo injusto, es que nadie usó esas palabras con los hombres que hacían exactamente lo mismo. Porque mientras ellos eran ídolos, ellas eran escándalo. Y en esa doble moral, las actrices aprendieron a usar el sí como herramienta de supervivencia. Unas lo hicieron por miedo, otras por ambición, y unas pocas, simplemente porque sabían que negarse era desaparecer. Eran jugadoras en un tablero sucio, donde nadie ganaba limpio. Y aunque muchos intentaron borrar sus nombres, la historia no olvida a las mujeres que desafiaron su tiempo, ni a las que pagaron el precio de ser libres antes de que libertad fuera una palabra aceptable. Hoy, el público aún las mira en blanco y negro, sin imaginar los matices que escondían sus sonrisas. Pero sus historias, aunque nunca se escribieron, siguen vivas en el rumor, en el mito, en el eco de un suspiro que cruzó generaciones. Porque cada sí que pronunciaron fue también un grito de independencia. Y cada silencio, una forma de resistencia. Ellas fueron las que dijeron que sí. Y gracias a eso, el cine de oro tuvo alma, carne y pecado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Porque aquí seguimos desenterrando los secretos que el público nunca vio, pero que el tiempo no pudo callar.